dinero produciendo tuercas, hay quien hace dinero produciendo maíz, pero el capital financiero es muy especial porque hace dinero con el dinero. Es la forma más pura del capital, la más limpia. Y este proyecto tenía 10 puntos que eran muy claros. Una, disciplina política fiscal, que es buscar un control estricto a nivel fiscal. 2, una revisión del gasto público y sobre todo buscaba eliminar subsidios. Entonces quitaron, por ejemplo, los subsidios al campo, que implica, esto tiene graves implicaciones, porque eso quiere decir que el pobre campesino ya no tiene las seguridades que antes le daba el Estado del grano protegido, de la CONASUPO, etcétera, sino que tiene que vivir realmente de lo que siembra. Y el campo es una actividad sumamente impredecible, sumamente frágil. Te puede llover, te puede no llover, se te puede inundar la cosecha, te puede llegar la plaga, etcétera. El tercer punto era reforma hacendaria, básicamente para quitarle impuestos a los más ricos y socializar los impuestos, cobrarle más impuestos a los más pobres. El cuarto era dejar que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado. El quinto era mantener tipos de cambio competitivos. El sexto era hacer tratados de libre comercio. El séptimo era permitir la inversión extranjera en todas las actividades. El octavo era privatizar las empresas del Estado. El noveno era darle todas las facilidades a la empresa privada mediante la abolición de regulaciones legales, es lo que se llama la desregulación. Y el décimo era darle derechos de propiedad jurídica a la inversión privada. Esto es una contrarrevolución. Básicamente lo que hizo esto es acabar con el estado de bienestar. Le quitó al Estado la rectoría de la economía y se la entregó al mercado. Entonces, ¿quién cree que se benefició? Se benefició básicamente las empresas multinacionales que operaban en todo el planeta y que tienen su sede generalmente en Estados Unidos. No nos engañemos, esto nunca se trató del libre mercado. ¿Y por qué podemos decir que no se trató del libre mercado? Porque el libre mercado se presupone una libre competencia y presupone que cuando ya hay una empresa que controla el grueso de un sector de la economía, pues ya no hay libre mercado. Si hay una empresa que controla el 30 y 40% de la producción de plata, esa empresa va a ser la que va a decir cuánto cuesta la plata, así de simple. Y lo que tenemos es un modelo basado en las multinacionales. Es decir, imagínate, es la libre competencia en una economía dominada por las multinacionales. Pues no hay libre competencia. Eso favorece a las multinacionales y se acabó. Y aquí lo vemos, ¿no? Porque hemos visto cómo todos los changarritos que teníamos acá se han ido cambiando por Kmart y 7-Elevens y etcétera. Es una concentración de riqueza a nivel brutal, a nivel mundial, que es salvaje. Nunca había habido esta concentración de riqueza. Y esta concentración de riqueza implicaba, entre otras cosas, la destrucción de todos los estados nacionales. Y perdóname, a este estado nacional lo acabaron y a la economía nacional la acabaron. Antes tú ibas al supermercado y comprabas arroz Morelos que se producía o en el estado de Morelos o en el estado de Veracruz. Ahorita vas y vas a ver que el arroz que comes se produce en Vietnam. Y de repente te encuentras en el supermercado naranjas importadas directamente desde Valencia. Entonces, bueno, antes era rarísimo que te encontraras un producto extranjero, ahora lo raro es encontrarte un producto mexicano. Vean cómo vienen vestidos ustedes. Casi todo está made in China, ¿o no? Bueno, eso tiene que ver con ese fenómeno, con ese proyecto, con ese proceso. ¿Y qué implicaciones ha tenido esto? Las implicaciones son brutales, porque un puñado de gente se hicieron extraordinariamente ricos, mientras que el grueso de las economías globales quebraron, tronaron, empobrecieron, etc. Y los resultados colaterales de todo esto son brutales, son desastrosos. De entrada, el proyecto económico es tan agresivo, es tan exitoso, por un lado, que ha destruido zonas enteras de la economía. Economías nacionales enteras las destruyeron. ¿Qué pasó en Argentina a fines del siglo XX?
destruyeron a Argentina. Hay crónicas que son increíbles que cuentan cómo hubo un convoy de coches de banco, camionetas bancarias al aeropuerto para sacarse los billetes y los dólares de Argentina. Saquearon al país, pero en serio. Vean, por ejemplo, qué ha pasado con México. Nos han saqueado de manera sistemática. Es una cosa brutal. Y la riqueza se concentra en algunas zonas. El resultado es que hoy se supone que el grueso de la riqueza global la concentran o la manejan menos de 2,000 familias. Los datos que tenemos de la concentración de riqueza, son cada vez más impresionantes. Si ya había una concentración de riqueza fuerte, agresiva, a principios del siglo XX, lo que estamos viviendo hoy es increíble. No sé si ustedes saben esto, pero en México, por ejemplo, 12 hombres de negocios manejan cerca del 10% del Producto Bruto Nacional. Es decir, y a nivel global, los datos que da Oxfam son increíblemente violentos. Por ejemplo, les voy a dar un par de datos. En los primeros 15 años del siglo XXI, la población de los países ricos, que es solo el 15% de la producción de la población global, consume el 85% de todos los bienes que se producen en el planeta, mientras que el 15% de la población global, el 85% de la población global consume el 15% de los productos que se consumen en el planeta. Es una cosa bestial. Si lo ves a nivel de, digamos, de cómo funciona la riqueza en América Latina, el Credit Suisse dijo en 2014 que el 1% de los hogares más ricos de América Latina acumuló el 38.1% de la riqueza financiera total de la región. Y según datos del Coneval, en México, en 2012, había 53.3 millones de mexicanos pobres. Y esta cifra subió en 2014 a 55.3 millones. Es decir, 2 millones de mexicanos se hicieron pobres en 2 años. Date cuenta de lo que eso implica. Es la ciudad de Puebla que empobreció todo en 2 años. Y en 2015, el 0.12% más rico de los hogares mexicanos concentraba casi el 50% de la riqueza neta de todos los hogares mexicanos. Y les digo, el 2.500 individuos, el 0.02 de la población total de la nación, maneja el 50% de toda la riqueza nacional. O sea, es una bestialidad. Es insostenible, claro. Esto es a nivel de riqueza. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, a nivel ecológico. Vamos a un desastre ecológico en serio. Han desaparecido más especies en los últimos 20 años que en los últimos 300. Estamos al borde del cambio climático. Nos tienen a un punto de cambio climático. Y estos señores además están en la lógica que no existe. Tú ves lo que dice Trump, y Trump dice que eso del cambio climático es un complot de los chinos para quitarles trabajos a los gringos. ¿De dónde chingados saca eso? Es una cosa increíble. Todos los científicos están, la comunidad científica, el grueso de la comunidad científica está preocupada por el cambio climático. Eso les vale gorro. Lo que quieren son ganancias rápidas. El sistema es tan loco que se está destruyendo a sí mismo. La base de una economía sana es que tú tengas, entre otras cosas, de que sea una economía basada en cosas reales. Y los datos que arrojan la economía global son increíbles. En 2008 hubo una crisis de mercado severa, que ustedes la conocen, y cuando se dio esa crisis, yo dije, bueno, es una crisis todo el mundo decía, es una crisis como la del 29. Los economistas no tenían cómo medirla. Y cuando tú no puedes medir algo es o porque está muy grande o porque está muy chiquito. Este era muy grande. Y un día quien me dio las pistas para saber cómo se podía medir esta crisis
fue Ignacio Ramonet, que es un periodista francés muy bueno. Y este cuate publica un dato que es muy impresionante. Te dice, lo que decía Ramonet es que, fíjate, la economía financiera lo que hizo es que empezó a especular. La economía financiera permitió que dejáramos las viejas lógicas de la economía tradicional, en la cual tú tenías un pollo y vendías y comprabas un pollo. Tú jugabas con lo que tenías, no con lo que no tenías. En un momento dado, Alan Greenspan les dijo a todos, sean imaginativos, imagínense negocios. Y entonces empezaron a especular sobre lo que fuera. Entonces inventaron, por ejemplo, los mercados a futuro. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir hoy a la Bolsa Mexicana de Valores y comprar petróleo que no ha sido extraído del subsuelo, petróleo que no existe, y lo compras y te dan dinero real y, en fin, ¿no? Tú pagas dinero real y te dan tus bonos, y luego esos bonos los puedes revender y comprar cosas reales, etc. Entonces, se empezó a hacer una burbuja financiera y una economía especulativa que no tiene nada que ver con la economía sólida. Y de repente Ramonet dice, bueno, es que el problema es que la economía, explicando la crisis del 2008, es que la economía de ficción, la burbuja especulativa, es 6 veces la economía real. Es decir, tú tienes un pollo y vendes 6. Pues eso no es sostenible. Y luego la banca suiza dio otro dato más preocupante. Dicen, no son 6 veces, son 12 veces. Y finalmente el dato más certero lo da un economista que se llama Samir Amin, que es un economista muy serio. Lo da en 2008. Y él dice que en 2000... A ver, ¿me lo he hecho así? ¿Escuchan? Sí. Samir Amin dice, 2008, pues no son 12 veces, porque él dice, la producción total de todo el planeta son 44 trillones de dólares. Y en el mercado financiero se hacen operaciones por 2.000 trillones de dólares. Es 44 veces más grande. Es decir, hay un pinche pollo y compran y venden 44. Eso no se sostiene. Sabemos, además, que aquí en México, por ejemplo, esta economía ha derivado, entre otras cosas, en una economía criminal. ¿Cuál es el gran negocio de este país? México ya no vive del petróleo. ¿De qué creen que vive México? Del narco. Vive del narco. Efectivamente, en 2008, México vendía todavía 31,000 millones de dólares de puro petróleo. ¿Saben cuánto vende de narcotráfico, de puro narcotráfico hoy? 50,000 millones. Somos un país narco. El 7% de toda la superficie privada del país está sembrada con esto. Tiene que ver con las lógicas, esto tiene que ver, repito, por si alguien no lo oyó, la economía ficción es 44 veces la economía real, es una locura. La economía base del narco, la base de la economía mexicana ya no es el petróleo, es el narco. Vendemos entre 35,000 y 50,000 millones de dólares de narcóticos a otros países. Ese es el ingreso del país. ¿Y eso qué implica? Implica, entre otras cosas, un costo altísimo a nivel de sangre y de dolor, porque ya los muertos se transforman en dinero. Cada mutilado, cada quien contribuye a aumentar el precio de la cocaína en Estados Unidos, y es lo que está en juego. Entonces vamos a la extinción del planeta. Y yo quiero decirles una cosa, esto lo tenemos que parar, porque ahorita la duda, y quien lo planteó muy bien es Naomi Klein, es que ya no sabemos si nos va a dar tiempo para detenerlos. Está cabrón. Estamos ante un problema muy serio. Están a punto de acabar con el planeta como hábitat para los seres humanos. Esto implica el cambio climático, entre otras cosas. ¿Y qué hacemos? Yo quiero decirles,
Lo primero es estudiar los ciclos contrarrevolucionarios y revolucionarios. Los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, los dos, se rigen por las mismas lógicas. ¿Y cuáles son estas lógicas? Estos ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios siguen a grandes rasgos las mismas etapas. Para que se den las transformaciones tienen que ocurrir toda una serie de cosas, y esas las tenemos que impulsar nosotros, ¿eh? Lo primero que tiene que revisamos en cada ciclo revolucionario es que hay una consolidación de la conciencia crítica. Por eso estos círculos son tan importantes. No son cualquier cosa, son bien importantes. La iniciativa de los compañeros a mí me parece sensacional. Yo la aplaudo y se los agradezco, y de veras hay que darles las gracias a los colegas. ¿Y cómo se da la consolidación de una conciencia crítica? Bueno, de repente las contradicciones empiezan a acumular, la gente empieza a estar descontenta y hay un crecimiento del descontento. Hay una segunda fase que es muy importante, que es la organización del pensamiento crítico y la propuesta de proyectos alternativos. Empieza a haber una consolidación de pensamiento crítico, y alguien empieza a proponer teorías alternativas. Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, hay que cambiar lo de más allá. Todo eso ya empieza a ocurrir, pero está muy en ciernes, tan en ciernes que todavía no tenemos un proyecto alternativo de planeta. Andrés Manuel escribió el proyecto alternativo de nación, que no es un mal texto, es un buen texto, que básicamente lo que propone es el regreso al estado de bienestar, porque no sabemos si vamos a poder regresar al estado de bienestar. Pero una tercera fase que es fundamental es lo que podríamos llamar la búsqueda del consenso crítico y la construcción del tejido social solidario. ¿Qué es esto precisamente? Esto que estamos haciendo aquí implica que de repente el consenso crítico, la gente ya entiende la teoría, empieza a entender por qué esto no funciona y se empieza a organizar. Yo quiero decirles una cosa: la lucha contra ahorita esto se los digo ahorita. Entonces, estos círculos de estudio son fundamentales para lo que sigue. Si nosotros revisamos cómo se dio la Revolución de Juárez, por ejemplo, vamos a ver que para la Revolución de Juárez fueron fundamentales los círculos masónicos. Sin la masonería no se da la Revolución Liberal. Sin los círculos liberales como Ponciano de Camilo Arriaga y demás, tampoco se da la Revolución Mexicana. Estos círculos son claves en este proceso. Implica la masificación de una conciencia crítica y la construcción de un tejido social coherente. Y hay otro punto que es clave. Después de eso ya podremos efectivamente consolidar y pensar en reforzar las organizaciones políticas nacionales. Tenemos prisa. Hoy tenemos que hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Lo que vino a decir John es muy cierto. La bronca que tenemos enfrente nos rebasa con mucho. Estamos en riesgo de perder el planeta, de perder la humanidad, caray. Vean cómo están sobreexplotando el planeta y cómo están devastándolo todo. Necesitamos entender, primero, que el enemigo es en serio. Nunca habíamos enfrentado un enemigo de este tamaño. Y nunca habíamos estado tan desorganizados. Porque además es un enemigo, él sí, muy organizado. Nosotros tenemos que sobreponer, es decir, tenemos que entender, entre otras cosas, que este pleito ante el que estamos es un pleito que se da y que se va a dar básicamente alrededor de dos cosas: los derechos laborales, sindicales, y el derecho sobre los recursos naturales. ¿Está claro? A ver, les pedimos tantito, en 5 minutos terminamos, ¿nos dan chance? Por favor. Por eso, dame 5 minutos para acabar. Está bien. Entonces, terminamos pronto. La primera barrera de resistencia
ante estas lógicas son los movimientos populares, el zapatismo, los movimientos a favor del agua, por la defensa de la tierra, por la defensa de la ecología, etc. Y los movimientos sindicales, la coordinadora que defiende los contratos colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos movimientos también son susceptibles de ser infiltrados por el Estado. El Estado tiene diversos niveles de infiltración, desde sectores del lumpenaje hasta los grandes los que se infiltran al nivel de a nivel de los partidos políticos. Todo eso está en juego. Sin embargo, sin una organización a gran nivel nacional, porque esos grupos también negocian, no hay que olvidarlo. Tanto el zapatismo como los grupos pequeños también negocian con el Estado. No solamente los grandes partidos negocian con el Estado, también esos grupos negocian y tienen vínculo directo con sectores del gobierno. Y la otra cosa que hay que entender es que sí necesitamos construir organización nacional y sí necesitamos incluso construir una organización de resistencia internacional. Tenemos que hacer eso. Por eso, yo los invito a que vayamos a la plática de John Ackerman a continuación. Yo aquí termino. Si hay una ronda de preguntas, hagamos una ronda de preguntas, ¿les parece? Y después nos vamos. A ver, preguntas, por favor. Las preguntas, ¿quiénes van a hacer preguntas? Los medios de comunicación vinieron por aquí. Bueno, vamos a ¿quién va anotando las preguntas? Digo, las personas que van a hacer preguntas, que para que sean unas 5 o 6 preguntas. ¿Los medios de comunicación vinieron? ¿Sí? Si van a hacer una pregunta, que... A ver, ¿quiénes? Levantan las manos las personas que quieran hacer preguntas. A ver. Pasen por acá, por favor, si gustan formarse los que quieren hacer preguntas. Para acá. Pasen por acá. Sí, la pregunta es, bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Una revolución o una regeneración? A ver, compañera. Va por ahí, porque bueno, el diagnóstico que tenemos pues es horrible, ¿no? Ya estamos hasta el gorro de las noticias tenebrosas. Y mi idea es que estos círculos vayan sobre todo a la... mi idea es que estos círculos vayan más sobre acciones concretas, sobre la organización, porque nos llevamos todo el tiempo en el diagnóstico y es poco lo que nos dice, pues sabes que para mañana esto, aquello, como que sí sabemos que tenemos que organizarnos. Y sabemos también que hay mucha gente trabajando por abajo, no sabemos, hay mucha organización en los pueblos, en las colonias, pero sí estamos muy desmembrados y muy espantados, que es lo que quieren hacernos sentir mucho miedo, pero sí yo iría más a lo que ¿qué hacemos? No nada más podemos pasarnos en el lamento, ¿no? De que está horrible acá, allá, sino cuestiones concretas, trabajar más sobre lo que tenemos que hacer. Sabemos que la situación está muy difícil, pero ya con pequeño, como esta, a mí les agradezco muchísimo, y también al Gisgol me encantó la plática, nos ubicó bastante bien, fue muy sintética la situación. Bueno, pues muchas gracias. Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, concretamente yo quiero preguntarle al maestro, de todo este proceso largo, corto, no es fácil predecir cuánto nos va a llevar, cuánto va a costar, cuánto en vidas, en esfuerzo y todo. Yo quisiera que nos diera, con su amplio panorama que tiene de esto, qué etapas tenemos que sufrir, tenemos que buscar y tenemos que afianzar
para aspirar a un cambio así como lo requiere la magnitud